Vamos con este ejemplo para el grupo de mecánica de fluidos 2, ¿verdad? Fuerza sobre objetos en movimiento. Aquí pues este problema pues tenemos los tres casos, ¿verdad? Cuando está estacionario, cuando se está moviendo a 10 metros sobre segundo hacia la derecha y cuando se está moviendo a 10 metros sobre segundo hacia la izquierda. Entonces aquí no tenemos ninguna velocidad equivalente. Aquí sí tenemos una velocidad equivalente y se resta el movimiento hacia allá. Aquí también tenemos velocidad equivalente, pero ahora se suma. Bueno, entonces vamos al enunciado. Dice, un chorro de agua horizontal de 10 centímetros de diámetro con un flujo másico de 300 kilogramos por segundo choca con una placa vertical. Calcular la fuerza necesaria para mantener la placa estática. La fuerza requerida para mantener la placa del chorro si ésta se mueve a 10 metros sobre segundo. Y calcular la fuerza necesaria para la placa frente al chorro si ésta se mueve a 10 metros por segundo. Entonces, primero está estático, después se está moviendo a 10 metros sobre segundo hacia la derecha y luego se está moviendo a 10 metros sobre segundo hacia la izquierda. El diámetro del chorro 10 centímetros. Aquí pues nos dan el flujo másico, ¿verdad? O sea, nosotros podemos trabajar con el flujo másico o podemos trabajar con el caudal, ¿verdad? Las dos cosas son igual, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Para la primera, ¿verdad? El inciso cuando está estático, tenemos que, vamos a llamarle inciso A, la primera pregunta, ¿verdad? Tenemos que f de x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. Tenemos que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Y aquí nosotros vemos que la velocidad 2 en x, cuando es esta, ya los problemas anteriores ya lo hemos analizado, cuando es esta situación, da la velocidad del chorro cuando pega sobre la superficie plana del objeto, pues entonces la velocidad 2 es 0. Entonces de aquí tenemos 0. La velocidad 1 en x, ¿verdad? Entonces la velocidad 1 en x viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces menos la velocidad 1. Entonces de aquí nos queda que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por 0 menos la velocidad 1. Entonces R en x nos queda igual a la densidad por el caudal por la velocidad en 1, ¿verdad? Nosotros pues sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto que siempre ponemos aquí es el flujo másico, ¿verdad? Entonces, pues ya tendríamos nosotros ese dato de ahí. Pues tenemos ellos nos están dando el flujo másico. El flujo másico es densidad por caudal, ¿no? O también sabemos que el flujo másico también es igual a la densidad, ¿verdad? Por la velocidad y por el área. ¿Por qué? Pues porque caudal es velocidad por área. Entonces,
De aquí tenemos la velocidad no la tenemos, porque densidad por caudal es flujo másico, ¿ya? Densidad por caudal, pero la velocidad no la tenemos. Así es que entonces tenemos que calcular la velocidad. Entonces tenemos que, de aquí podemos decir que la velocidad es igual al flujo másico entre la densidad por el área. Entonces, aquí tenemos nosotros el valor del flujo másico, que es de 300 kilogramos sobre segundo, son las unidades, ¿verdad?, del flujo másico, que multiplica la densidad, que es 1000, por el área, es pi por 0.1, ya que el diámetro tiene 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, la velocidad es igual a 38.1971 metros sobre segundo. Entonces, pues ya tenemos los datos, ¿verdad?, para poder calcular para el primer inciso. Entonces tendríamos nosotros que R en X es igual entonces al flujo másico, ¿verdad?, densidad por caudal, por la velocidad. Entonces esta Rx es igual a 300 que tenemos de flujo másico por 38.1971. Y esto nos da de 11.459.1559 Newton. Acuérdense que todo está en Newton. Ya si nosotros lo queremos pasar a kilonewton, pues lo podemos hacer. Entonces, esta sería la fuerza que necesitamos para mantener la placa estática frente al chorro que está llegando para este primer inciso. Bueno, entonces vamos ahora para el segundo inciso, ¿verdad? El segundo inciso nos dice que la placa se está moviendo a 10 metros por segundo, ¿verdad? Es lo que tenemos, 10 metros por segundo. Entonces, para vamos a ponerle aquí inciso B. Tendríamos nosotros que la velocidad equivalente es igual a la velocidad 1 menos la velocidad que tiene el objeto. Y aquí tendríamos que el caudal equivalente es igual a la velocidad equivalente multiplicado por el área, ¿verdad?, el área del chorro. Entonces tenemos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente menos la densidad por el caudal equivalente y velocidad equivalente. Y aquí tenemos que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Entonces vemos que la velocidad 2 en X es 0, porque de todos modos, ¿verdad?, aunque la placa se vaya moviendo, el chorro incide sobre ella. Entonces la velocidad es 0. La velocidad 1 en X es igual a menos
la velocidad equivalente, ¿verdad? Tenemos aquí la velocidad equivalente en este sentido y el sentido que estamos tomando es el contrario. Entonces, de aquí tenemos que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente que multiplica a 0 menos la velocidad equivalente. Entonces nos queda que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente, menos por menos nos da más, ¿verdad? Por la velocidad equivalente. Entonces tenemos que la velocidad equivalente es igual a la velocidad que tiene el chorro, que ya la calculamos aquí. ¿Ya? Aquí la tenemos, de 38.1971 menos la velocidad con que se está moviendo este, ¿verdad? 10 metros. Y entonces tenemos que esto es de 28.1971 metros sobre segundo. Y ahí calculamos el caudal equivalente, ¿verdad? Que es la velocidad equivalente por el área del chorro. Entonces tenemos 28.1971 por el área, que es del valor de pi por 0.1 al cuadrado, esto entre 4. Y entonces el caudal equivalente, ¿verdad?, nos da de 0.2215 metros cúbicos por segundo. ¿Verdad? De ahí ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Entonces tenemos que Rx es igual a la densidad, que son 1000, por el caudal equivalente, 0.2215, por la velocidad equivalente, 28.1971. Y entonces Rnx, ¿verdad?, nos queda de 6.244.5158 Newton. ¿Ya? Entonces, pues sí, vemos cómo pues, cambia el valor de la fuerza. ¿Ya? Cuando está estático, necesitamos mantenerlo estático, necesitamos casi 11.500. Ahorita que ya se está moviendo, pues ya tenemos casi la mitad. Entonces vamos a resolver la última parte, cuando ahora se está moviendo en sentido contrario. Bueno, entonces vamos a borrarle aquí para resolver esa otra parte. Entonces vamos a ponerle aquí inciso C. ¿Verdad? Entonces, otra vez tenemos la velocidad equivalente, que es igual a la velocidad 1 más la velocidad con que se está moviendo, porque ahora viene hacia acá. ¿Ya? Bueno, entonces también de aquí tendríamos nosotros el caudal, ¿verdad? El caudal equivalente es igual a la velocidad equivalente por el área del chorro. Entonces tenemos Rx, que es igual a la densidad por el caudal equivalente, ¿verdad?, por la velocidad 2nx menos la velocidad 1nx. La velocidad 2nx ya dijimos que es 0. Cuando el chorro pega sobre la velocidad se hace 0. La velocidad 1nx, pues vemos que sigue siendo en sentido contrario a lo que nosotros estamos marcando como positivo. Entonces tenemos que es menos velocidad equivalente.
Entonces tenemos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad 2 que vale 0 menos la velocidad equivalente. Entonces R en X es igual a la densidad por el caudal equivalente y por la velocidad equivalente, ¿ya? Entonces ahora tenemos la velocidad equivalente, que ahora la tenemos de 38.1971 que calculamos desde el primer inciso, más 10, ¿ya? Entonces tenemos 48.1971 metros sobre segundo. Calculamos el caudal equivalente, ¿verdad? Que es igual a 48.1971 por el área, pi por punto 1 al cuadrado entre 4. Entonces el caudal nos queda de punto 3785 metros sobre segundo, ¿verdad? Y con esto pues ya podemos calcular el valor de R en X, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Entonces R en X es igual a la densidad, que ya la tenemos, el caudal ya lo tenemos, la velocidad equivalente también ya la tenemos. Y entonces ahora nos queda de 18.244.4887 newton. Entonces vemos cómo, pues de acuerdo a la posición en que se tenga, cómo va variando la condición de la fuerza.